Hola queridos hermanos y hermanas, hoy estoy con mi computador frente a mí, así que vamos a comenzar de una forma distinta, claramente, porque hoy quiero hablar de un tema y responder una pregunta que dice ¿qué es la teología liberal? ¿Qué es la teología liberal, cierto? Estos días hemos estado en tensión con este tema por algunos autores que han salido en algunas editoriales que están en contra de la inerrancia bíblica. Entonces, he sacado dos videos, he hablado en contra de la teología liberal y también de la teología de la liberación, que proviene de ahí mismo. Y hoy quiero responder esta pregunta: ¿qué es la teología liberal? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Debemos rechazarla? ¿Debemos combatirla? ¿Debemos cerrar puertas? ¿Qué debemos hacer ante esto? Así que queridos hermanos, prepárate porque hoy estoy con mi computador delante mío, tengo algunos libros aquí a mi lado y quiero hablar un poco de qué es la teología liberal para que podamos aclarar un poco sobre este tema y también para que puedas identificar a ese liberal que a lo mejor está en tus redes sociales, a lo mejor recomendando muchos libros que no van a hacer bien a las ovejas, a nuestros hermanos que a lo mejor son débiles en la fe. Así que queridos hermanos, comenzamos este nuevo episodio en Presbiterianismo Confesional, así que suscríbete a mi canal un poco más abajo, dale a la campanita, comparte estos videos, da un buen like y posiblemente puedas ganarte un libro, iba a decir un video, un libro que Neuma Literatura nos va a pasar para que podamos sortearlo. Así que vamos a responder esta pregunta: ¿qué es la teología liberal? ¿Qué es la teología liberal? ¿Te has preguntado esto? Porque a lo mejor lo has escuchado ya por las redes sociales, alguien ha escrito algunas cosas, ¿ok? Pero ¿qué es lo que es la teología liberal? Antes de responder, quiero recomendar, queridos hermanos, este libro que he estado leyendo, este libro que está aquí, que es Teología Sistemática Reformada de Joel Dick, muy bueno, pero muy bueno. Debo decir que tiene graves errores ortográficos como también gramaticales, o sea, hay en algunas partes de esta teología en que dice cosas que el texto original no dice y eso es lamentable. Pero aún así, queridos hermanos, este es un buen material, no lo tenemos en otra editorial, lamentablemente, pero es un libro que tú puedes obtener y te puede servir para crecer, ¿cierto?, en el conocimiento, en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También voy a sacar unas citas de este libro para que tú puedas o podamos dialogar un poco de qué es la teología liberal, ¿cierto? Así que vamos a comenzar. ¿Qué es la teología liberal? ¿De dónde proviene la teología liberal? Claramente la teología liberal proviene del protestantismo, lamentablemente. Pero la respuesta es esta: en la enseñanza de la teología liberal, queridos hermanos, la razón del hombre es enfatizada y tratada como la autoridad final. Ya partimos mal. Es la forma en que se realiza esta teología, es la racionalidad la que está por sobre la escritura, ¿ok? La razón del hombre. Y allí comenzamos ya inmediatamente mal. Los teólogos liberales tratan de reconciliar al cristianismo con la ciencia secular y el pensamiento moderno. De esta manera tratan la ciencia como omnisciente y la Biblia como falsa y cargada de fábulas. Los primeros capítulos de Génesis son reducidos a poesía o fantasía, teniendo un mensaje, pero no deben ser tomados literalmente, a pesar de que Jesús había hablado de esos primeros capítulos en términos literales. Y eso es súper obvio, hay que leer las Escrituras y ver cómo Jesucristo habla del Antiguo Testamento. La humanidad no es vista como totalmente depravada y por lo tanto los teólogos liberales tienen una visión optimista del futuro de la humanidad. Pero no solamente una visión optimista del futuro de la humanidad, sino también sus vidas, a no ver al hombre totalmente depravado, caído. Ellos también lamentablemente caen en vidas libertinas, ¿ok? Y no solamente teólogos liberales, aún así hay neortodoxos que al no sostener de que la palabra o la Biblia es la palabra de Dios, ellos también caen en vidas totalmente libertinas y eso es un error garrafal, es algo que no debe aceptarse dentro de la teología, creo yo.
William Ames decía que la teología es el arte de vivir para Dios, pero lamentablemente hoy en día la teología, o no la teología mejor dicho, sino que la razón en la alta academia se ha puesto por sobre la palabra de Dios como el juez supremo, y eso no está bien, queridos hermanos. Si una persona se salva de su pecado y su castigo en el infierno, para ellos ese ya no es el punto. Lo principal es cómo el hombre trata a su prójimo. El amor de nuestros semejantes se convierte en el tema determinante. No sé si está reconociendo a alguien ya. Como resultado de este razonamiento, los teólogos liberales, las siguientes doctrinas son enseñadas por teólogos liberales que se dicen ser cristianos, queridos hermanos. Voy a nombrar algunas cosas y me quiero referir exclusivamente hoy a la palabra de Dios, ¿ok? Comencemos con la Biblia. Dice, la Biblia para ellos principalmente no es inspirada por Dios y tiene errores. Eso es lo que cree un teólogo liberal, ¿ok? Para ellos la Biblia o la escritura o la palabra de Dios no es inspirada por Dios y tiene errores. Eso es algo que vas a ver en los teólogos liberales. Si ya tienes a lo mejor algún contacto, amigo, que no cree que la Biblia es la palabra de Dios y que tiene errores, ya hay alguien allí que duda de la inerrancia de la escritura y eso es lamentable. Dice, debido a esta creencia o esta enseñanza, el hombre o los teólogos liberales debe determinar cuáles enseñanzas son correctas y cuáles no. O sea, es el teólogo liberal quien determina qué es lo que es correcto o qué es palabra de Dios o qué no es palabra de Dios. Y wow, horrible. La creencia de que la Biblia es inspirada por Dios en el significado original de esa palabra es sostenida solo por incautos. Eso es lo que creen ellos. A nosotros nos llaman incautos o nos llaman personas que no sabemos pensar, que no sabemos entrar en el diálogo intelectual. O nos acusan realmente que como no tenemos estudios académicos y cuantas otras cosas más, siendo que muchos de los que defienden la alta academia realmente no tienen ni siquiera un instituto bíblico, un seminario teológico, nada por el estilo, sino que se han tomado el tiempo autodidacta, algo que claramente yo no lo juzgo ni lo rechazo porque creo que también es bueno en cierto sentido. Pero elevar la academia por encima, siendo que ni siquiera ellos tienen un título o un diploma por lo menos de un instituto bíblico, algo así, o de escuela dominical, bueno, no sé. Pero bueno, ese es el problema. La palabra de Dios es súper clara, queridos hermanos. En 2 de Timoteo 3, 16, 17, ¿qué es lo que dice? 2 de Timoteo 3, 16 al 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Wow. Esto es palabra de Dios. Esto es la revelación especial de Dios, la cual cada uno de nosotros necesitamos. Es más, el teólogo, aquel que estudia la palabra de Dios, es aquel que no va y toma la palabra como si fuera cualquier cosa, sino es alguien que se humilla delante de Dios y pide en humillación que Dios le hable, que Dios le revele las profundidades de allí en su palabra a través del poder del Espíritu Santo. Esos son los verdaderos teólogos. Como nombraba hace poco a William Ames, el arte, querido hermano, de vivir para Dios, de glorificar a Dios en todas las esferas de la vida. Y este versículo es muy claro. 2 de Timoteo 3:16, volvamos a leer 2 de Timoteo 3:16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero ellos, los teólogos liberales, dicen esto: la Biblia no es inspirada por Dios y tiene errores. Me gustaría ir, pero lamentablemente, espérenme un poco.
Vamos a abrir la Biblia porque vamos a ir a una parte en la Biblia donde es muy claro este pensamiento. Este pensamiento claramente proviene del mismo Satanás, queridos hermanos, del mismo enemigo que ha tenido la cristiandad por siglos. ¿Ok? El dudar de la palabra de Dios, el poner en duda lo que Dios ha dicho. Si la Biblia, la Escritura, es inspirada por Dios y es la única regla de fe y conducta, nosotros debemos creerlo con todo nuestro corazón, obedecer su palabra, andar en su ley. ¿Ok? Vamos a ir a Génesis, queridos hermanos, Génesis 3. Génesis 3. Vamos a buscar aquí, porque ahora estoy en mi computadora, así que tengo un poco más de material acá. Y aquí estamos. Génesis 3.1 dice esto, queridos hermanos. Y ahora vamos a visualizar el pensamiento liberal desde el Génesis, queridos hermanos. Génesis 3.1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? En estos versículos, en el Génesis mismo, podemos notar la raíz del pensamiento de la teología liberal, poniendo en duda la palabra de Dios, poniendo en duda la revelación especial de Dios, donde Dios mandó a Adán de no comer de un solo árbol. ¿Ok? Allí vemos, queridos hermanos, la raíz de la teología liberal en Génesis mismo. ¿Y de dónde proviene? Proviene del mismo Satanás, queridos hermanos. Otra cosa que sostienen los teólogos liberales: el nacimiento virginal de Cristo es una enseñanza falsa y mitológica para ellos. Eso es lo que creen ellos. Otra cosa más: Jesús no resucitó de la tumba en forma corporal. Eso también muchos teólogos liberales lo sostienen. Otra cosa: Jesús fue un buen maestro, pero un maestro moral. Pero sus seguidores y los seguidores de ellos han tomado libertades con la historia de su vida, como se registra en las Escrituras. No hubo ningún milagro sobrenatural, es lo que creen ellos, ya que los evangelios fueron escritos muchos años más tarde y solo atribuidos a los primeros discípulos para dar mayor peso a sus enseñanzas. Esto, queridos hermanos, contradice el pasaje de 2 a Timoteo y la doctrina de la preservación sobrenatural de las Escrituras por Dios. Otra cosa que no creen los liberales: el infierno no es real. Ellos tampoco creen en el infierno. Otra cosa: la mayoría de los autores humanos de la Biblia no son las personas que tradicionalmente se creen ser. Por ejemplo, Moisés no escribió los primeros 5 libros de la Biblia. El libro de Daniel tuvo 2 autores porque es imposible que las profecías detalladas de los últimos capítulos podrían conocerse antes del tiempo. Deben ser sido escritas después del hecho. El mismo pensamiento es aplicado a los libros del Nuevo Testamento también. Estas ideas contradicen no solo las Escrituras, sino documentos históricos, verificando la existencia de todas las personas que los liberales niegan. Estas cosas y muchas cosas más, queridos hermanos, son las que niegan los liberales. Los liberales están en contra de la revelación especial de Dios. Y ante eso, sacando conclusiones ahora ya en este video, debemos decir que la teología liberal no tiene que ver nada con el cristianismo histórico. La teología de la liberación, la teología liberal, aunque la teología de la liberación que proviene de allí mismo, no tiene nada que ver con el cristianismo bíblico, con el cristianismo histórico, queridos hermanos, y debemos rechazarla. No podemos hoy en día traer este pensamiento, aunque se diga hipócritamente que es para el diálogo académico e intelectual. Debemos cuidar a los hermanos, a los débiles en la fe, instruirlos en la palabra de Dios, que sigan avanzando en la fe que una vez nos fue entregada a cada uno de nosotros, y desde allí crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No nos podemos alejar a ningún otro lado que estar solamente allí en las palabras de un Dios vivo.
quiero también leer algo de la teología sistemática, de la cual recomendaba hace un momento atrás, donde Joel Vick habla sobre el liberalismo. Dice, el liberalismo, porque existen dos partes del liberalismo. Está la parte del liberalismo que eleva la razón, ¿cierto?, como juez supremo, y está otra parte la cual eleva los sentimientos, ¿ok? Dice esto, el liberalismo puede enfatizar la divinidad del corazón humano, o sea, los sentimientos, o la divinidad de la mente humana, el razonamiento. El impulso anterior tiende a producir un pietismo radical del corazón divorciado de la doctrina, o sea, esto proviene también de Rousseau. Este último principio se inclina hacia un racionalismo que eleva el razonamiento humano como árbitro supremo de la verdad, y a los intelectuales, o pongámosles entre paréntesis, la alta academia, como tribunal supremo del juicio. Esta tensión o dicotomía no puede resolverse en el liberalismo porque ni el corazón ni la mente humana pueden ser absolutizados como Dios. El resultado de divinizarnos a nosotros mismos es la fragmentación y la frustración a medida que nuestra lealtad se desgarra entre el sentimiento y la razón. No podemos, queridos hermanos, creer o pensar que nuestro corazón o nuestra mente están por sobre la Escritura. Esto no puede ser así. Aquí hay otra cosa que dice Joel Vick en respuesta al modernismo liberal o a la teología liberal. Dice, observamos primero que sus proponentes afirman ser cristianos. Eso es verdad. Casi la mayoría de los teólogos liberales afirman que son cristianos, pero enseñan la incredulidad hacia la palabra de Dios. Ojo, hermanos, cuando alguien se pone en las redes sociales y comienza o enseña incredulidad hacia la palabra de Dios, ya no solamente hay que tener cuidado, esa persona realmente hay que mirarla ya con otros ojos. En serio, hermanos. Debemos volver a las Escrituras como la absoluta regla de fe y conducta. Nada más que la palabra de Dios. Dice, rechazan la Biblia como la revelación especial de Dios y sustituyen las filosofías humanas en su lugar. Bavinck escribió, como resultado, la dogmática no solo formal, sino también materialmente cayó completamente bajo el dominio de la filosofía. Aunque los modernistas hablan calurosamente de Cristo, no se refieren al Cristo de la Biblia, sino a un Cristo de su propia invención. El objetivo expreso es hacer que el cristianismo sea más aceptable para este mundo. El apóstol Pablo advierte contra tales falsos maestros cuando dice, mirad, que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Queridos hermanos, debemos tener mucho cuidado con esta teología liberal, y teología de la liberación, que mayormente tiene mucha carga ideológica de izquierda, y también hay muchos liberales allí. Hoy más que nunca debemos volver a la ortodoxia, hoy más que nunca debemos sostener nuestras confesiones que están y se desarrollan a través de la palabra de Dios. Escuchemos, y para terminar, quiero citar nuevamente a Joel Vick, dice esto, porque el catolicismo romano también está metido dentro de estas corrientes. Dice así, tanto el catolicismo romano como el modernismo liberal, aunque ferozmente opuestos entre sí a lo largo de gran parte de su historia, extraen del mismo pozo envenenado, la exaltación del hombre sobre la palabra de Dios. Uno exalta a los líderes de la Iglesia, especialmente al Papa, como su guía divinamente confiable. El otro exalta el razonamiento y los sentimientos humanos, como juez supremo de la religión. A ambos debemos decir con Isaías, dejad al hombre, cuyo aliento está en sus narices, porque ¿en qué se debe tener en cuenta? Isaías 2:22. Toda la humanidad no es más que hierba, y la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. El Señor no está impresionado por las grandes estructuras del intelecto y del trabajo humano, sino que dice, pero a este miraré,
al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Dios nos guarde, queridos hermanos. Dios nos guarde de esta teología de la liberación. Yo dije que iba a llegar a una conclusión al final. Yo creo que al transcurso de lo que hemos estado hablando, las conclusiones se fueron dando ya de por sí. La teología liberal no debe ser aceptada hoy en día. Es más, si editoriales hoy están sacando material, que claramente las editoriales son libres de sacar el material que ellas deseen, están a lo mejor en su libertad, pero déjenme decir algo, y lo digo con mucho respeto también y con humildad. Nosotros como creyentes, si somos verdaderamente creyentes, y aquellos que a lo mejor son dueños de editoriales y son verdaderamente creyentes, deben buscar primeramente la gloria de Dios antes que la gloria de los hombres. Dios nos guarde de pisotear la gloria de Dios por elevar la mente humana o el razonamiento humano. Porque aunque el razonamiento humano tenga mucho mérito en la lógica y en cuantas otras cosas más, si no está fundamentado en la palabra de Dios es basura. Es basura. Ya leía allí en 2 de Timoteo 3, queridos hermanos, del 16 al 17, la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Y no necesitamos más, queridos hermanos. Con esto tampoco no estoy negando que podamos estudiar otras ciencias y otras cosas más. Pero hoy más que nunca debemos volver a la palabra de Dios y decir también que la teología liberal o la teología de la liberación, que es otra corriente, no son el cristianismo y no tienen nada que ver con el protestantismo, queridos hermanos. Bueno, esto ha sido hoy en día un nuevo video aquí o un nuevo episodio en Presbiteriano Confesional. Y recuerda lo que dice nuestro catecismo, la primera pregunta: ¿cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Dios les bendiga.